Pero ¿por qué no lo vemos del otro lado? ¿Por qué no pensamos que alguien que realmente es malo? Porque evidencias hay, y muchas. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Seremos Responsables. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, ¿cómo estás tú, Darwin? Bien, bien. ¿Qué dice la gente del otro lado, los responsables e irresponsables que nos ven? Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por darle like, me gusta, compartir el contenido, Deja los comentarios. dejar comentarios, tanto aquí en YouTube como en Instagram, en nuestras redes sociales. Hey, hace 2 o 3 episodios atrás, para este episodio es buena noticia, habemos papa, León 14, correctamente dicho, León 14. León 14, sí. León 24 no existe. Decimocuarto. El episodio salió el lunes y el miércoles fue electo este señor. ¿Sabes que Trump había puesto una foto de él como papa? Pero entonces las teorías venían es de ¿sabes? Por qué lo había puesto? Que era un tema de irrespeto, no sé qué, en ese momento. Pero entonces ahora queda en evidencia que ya se sabía algo, ¿no? ¿Sabes? Que fue como, No sé como si que es el papa no sé si el en papa va a evidencia, ser pero se gringo. presta para lo que tú estás Claro, diciendo. claro, el papa va a ser gringo y él ya sabía. Yo creo que este papa no simpatiza con Trump. En su timeline de X lo deja muy claro. O sea, él con el tema de las bromas migratorias, políticas migratorias de Trump y eso, él no está de acuerdo, porque él está de acuerdo él vivió en Perú muchísimos años, está todo de acuerdo con este. Creo que tiene varias ideas progresistas, aunque ya sacó su primera idea o su primer comentario conservador, que dijo hace 2 días, algo así, como que una familia solo se compone entre un hombre y una mujer. Claro, sí. Es que es bastante conservador porque también le preguntaron en algún momento de si él iba a abrir el tema de los grandes cargos de la iglesia para las mujeres, dijo que no. Porque las mujeres llegaban hasta un punto y de ahí para adelante solo pertenecía a los hombres. Entonces también está con Bueno, esas ideas retrógradas y machistas. fíjate cómo lo tildamos tan sencillo y tildábamos a Francisco como no. Como progresista. Ajá. Woke. Cuando él tampoco lo hizo, él tampoco lideró los grandes cargos para las mujeres. Él sí puso a 2 mujeres en grandes cargos. De por sí, el porcentaje de participación femenino dentro de la iglesia aumentó bastante, llegó un 23%. Creo que en la estancia de Francisco aumentó como un 7% la participación femenina dentro de la iglesia, ¿no? Cuando Juan Pablo II era papa, quien era su director de yo no sé qué broma, era Benedicto. Pero por debajo de Benedicto, el que como que maneja la prensa, no sé bien si este es el cargo, aclaro. Como el publicista y tal. Ajá, es otro cura. En el caso de Francisco, a ese cargo no puede llegar el que tuvo Benedicto, pero en ese cargo como el del publicista, el de relaciones públicas, es el cargo más alto que puede llegar una mujer y él nombró a una mujer a dedo. Me imagino que es un cambio que nadie se quiere lanzar porque es un tema, aparte de histórico, es un tema que te lanzarías a la iglesia en contra, ¿no? Pero yo creo que el mundo lo vería bien. Yo no lo veo solo como la iglesia. Yo no es que esté a favor de eso. Y sí, es machista, pero la verdad es que es algo sin precedentes porque la Biblia, la historia, la religión no te habla de ninguna mujer en una posición. Lo que pasa es que por la época es imposible que en esas épocas las mujeres no tenían ni voz ni voto. Lo entiendo al 100, ojo, es tácito y es obvio. La iglesia, más allá de conservadora, lo que evoca es que la palabra de Cristo y de Dios, que a eso fue que vinimos hoy a hablar de esos dos Sí. señores, no solo por cargo, sino como que Cristo o las palabras de Cristo que supuestamente Dios le dijo, nunca ponían a la mujer en otra posición que no fuese Es que ese es el tema las que también. ya están. Claro, pero es por eso, porque históricamente es imposible ver hacia atrás a que la mujer tenga un nivel igual al de los hombres. Por eso es que no vas a encontrar en la escritura cosas o que Dios se le haya presentado a una mujer. Aunque según las escrituras, él se le presenta a María Magdalena. Es de la primera persona que ve cuando está resucitado, ¿no? Pero supuestamente hay un evangelio de María Magdalena que fue eliminado de la Biblia. Eso es parte del tema que venimos a hablar hoy. Por ahí lo vamos a desarrollar también más adelante. Lanzarse ese tema ahorita sería ponerte a la iglesia en su totalidad en contra, ¿no? Estaría bien visto por un lado, pero el cúmulo de la iglesia como tal te lo pondrías en contra. Y seguro hay muchas más personas de las que están en contra que a favor de esa idea, ¿no? El papel más destacable en la Biblia es Eva. Ya sabes el cuento que nos echaron, que no sé si es verdad o no, o lo que quiera creer cada quien, pero te pones a ver, hay una historia que yo no sé si es veredicta, pero sí hubo
hubo un papa que fue mujer, pero fue por engaño. Una papisa, sí, que se... Ajá, entonces, Nosotros lo hablamos de eso ahí date en cuenta. el episodio Correcto. que se hizo pasar por Entonces, hombre para date llegar. cuenta. La mujer se atreve al engaño para eso. Pero ojo, también es porque no le han dado la oportunidad. Es una sociedad machista Pero date cuenta que te marcó el estigma. y arcaica. Yo creo que es un tema bastante delicado y va a ser una de las cosas que creo que nunca va a cambiar en la vida. Nosotros creo que nunca vamos a llegar a ver o tenga el cargo de papa. Avanzando y metiéndonos en aguas profundas, definitivamente. Yo aclaro en que yo soy creyente, pero no soy religioso. Yo creo en Dios, no creo en la iglesia. Como institución no creo en la iglesia. La iglesia hace muchos años, 1960 aproximadamente, avaló que Jesús y Dios fuesen personas diferentes. Para mí, Jesús, Dios y el Espíritu Santo son lo mismo, en representaciones distintas. Pero justamente esta creencia mía responde un poco hacia algunos de los dos temas que te voy a preguntar a ti, ¿por dónde comenzamos? ¿Por Dios o por Cristo? Deberíamos empezar por Dios porque es la lógica, ¿no? Como lo acabas de nombrar. Dios, el Hijo y el Y el Espíritu. Espíritu Sí, sí. Santo. ¿Por qué creemos que venimos de un Dios bondadoso y no de uno Maligno. Y es que date cuenta que todas las religiones, Monoteísta. todas las religiones monoteístas hablan de un Dios no solo omnipotente, sino bondadoso y yo creo que nace desde eso, desde la creencia. Todos tenemos esa necesidad de creer que existe algo tan excelente al cual nosotros no vamos a alcanzar, solamente podemos aspirar a. Esa pregunta o esa interrogante está buena porque plantea el tema de siempre lo vemos como algo bueno, siempre lo vemos como es lo que tú dices, bondadoso, piadoso, misericordioso, todas esas palabras que tú dijiste. Siempre lo vemos hacia ese punto, pero ¿por qué no lo vemos del otro lado? ¿Por qué no pensamos que alguien que realmente es malo? Porque evidencias hay y muchas. Sí, sí, rápido un ejemplo que tú dijiste ahorita, que lo mencionaste empezando, Adán y Eva, es un ejemplo de esa maldad, si la podemos llamar de alguna manera, o ese sadismo incluso, si se puede llamar, si se puede aceptar, porque te pinto el paraíso, según lo que está escrito, pero justo adentro del paraíso te pongo algo que tú no deberías tocar, o sea, porque si eres una persona pensando en el bien y que quieres lo mejor para estas dos personas que creaste, porque tú no pones ese fruto del mal fuera del paraíso o incluso para que lo creas, ¿no? Porque pones la tentación ahí. Entonces, por eso es que yo voy al punto de que de que es sádico, porque querías probar hasta dónde llegaba el punto. Primero de obediencia, si realmente te obedecían. Y segundo, hasta qué punto iba a llegar el tema de la tentación, hasta el punto que llegó que pasó lo que pasó con Eva, prueba el fruto de todo esto y se termina el paraíso y ahí se viene como al descalabro toda esa historia fantástica que hubo ahí, ¿no? Desde ahí hacia abajo todo ha sido mal. Pero fue por eso, yo pienso en eso también, digo, ¿por qué no lo ves desde ese punto? ¿Por qué no piensas es más vista desde el punto malo que es el punto bueno? Tu visión es la misma, solamente que tú lo ves desde el lado como malo, morboso, no desde tu lado morboso, sino como que Dios pensó morbosamente al poner una restricción, un límite, algo, Algo que estaba prohibido. ¿Para qué lo pones, no? Si todo era maravilloso y era el paraíso y tú creaste todo, ¿para qué pones esa gota de maldad ahí, no? ¿Con qué fin? Fíjate que yo lo veía más como porque Dios permite el sufrimiento. Entonces yo ahí es donde lo veo malo. No lo veía hacia donde tú lo estás viendo, que me parece súper válido, claro, pero es porque yo no veo como que un límite algo malo. Más bien por el contrario, esa pizca de obediencia, como tú mismo lo llamaste, lo veo incluso hasta necesario para poder cumplir con algo bueno, ¿no? Pero sí te entiendo que como lo planteaste, es más que entendible. Pero es ahí donde viene el tema también dices, bueno, porque hay tanta maldad, ¿no? Entonces los que creen en esto dicen, no, porque el libre albedrío, le dio el libre albedrío al ser humano y que puede actuar como quiere. Pero ¿cuál libre albedrío si realmente todos tus actos tienen una consecuencia? Si tú no te portas bien, supuestamente terminas en el infierno, ¿no? Si no te arrepientes de todos los malos que tú hiciste, todos pecados. Pero creo que el libre albedrío viene que tú decidiste eso. Pero tienes una consecuencia. O sea, no eres totalmente libre, porque si tú me das a mi libertad, pórtate a ti como tú quieras sin ningún tipo de consecuencia. Tú elegiste ser malo, pero no hay una consecuencia. Pero creo que es narrativa lo que estás diciendo. No, si tú te portas mal y tú no te arrepientes de tu pecado, tú vas al infierno, ¿cierto? Pero sigue siendo el libre albedrío. Pero tienes un castigo. Porque yo tengo un castigo si yo decidí portarme mal. O sea, yo te doy el libre albedrío de pórtate bien o pórtate mal. Hazlo bien o hazlo mal. Pero sin ningún tipo de repercusión. O sea, si tú te portas bien, vas al cielo. Y si tú te portas mal, vas al infierno. Entonces, Ahí sí. si hay consecuencias Esa de mis sí. actos, entonces no hay ningún tipo de Eso libertad. te la entiendo, pero a lo que voy es que tú tienes el libre albedrío de agarrar un vaso frío o un vaso caliente.
Si tú decides agarrar el vaso caliente, te vas a quemar. Esa es la consecuencia de esa decisión. Si tuviste libre albedrío, si eres libre, si eres libre. Ahora, lo que no, lo que sí estoy de acuerdo, y ahí es donde voy al sufrimiento, es hacia lo otro. O sea, es que no lo veo yo como, no lo veía, lo estoy viendo contigo, no veía el tema como tú lo ves, lo veía era desde, porque este cúmulo de malas decisiones me lleva a que yo no puedo ir al paraíso ahora tengo que ir al infierno. Porque el castigo por parte de la mano de Dios. Esa es la parte que yo sí no estoy de acuerdo. Donde yo veo al Dios malo, se diferencia mi manera a la que tú estás opinando, es la de que yo no creo, por ejemplo, yo comencé el episodio diciendo que yo soy creyente, pero yo no creo en un Dios que castiga. O sea, yo no creo en que un Dios me limita a no entrar al paraíso. Yo sí creo fielmente en que si yo me arrepiento de mis pecados, iré al paraíso. O si una persona se arrepiente de sus pecados. Ahora, lo que no creo es que dentro de ese libre albedrío, si tus decisiones sí fueron muy, muy malas, no pecados como quizás lo llamaste tú algo banal, sino que si en verdad tus pecados fueron bien malos, brother, ni que te arrepientas. Pero es eso, sí, o tienes el castigo o tienes el premio, dependiendo de tus actos. Ahí es donde no, o sea, ahí no hay libre albedrío, porque te estoy dando sabes, tus actos tienen una consecuencia. Y la consecuencia es buena o es mala dependiendo de tus actos. Entonces realmente no eres libre. Te estoy obligando a que actúes bien, porque si no la consecuencia es que... Porque cuánta gente a pesar de eso no escarmienta. Total, total, total. Sí, no, no, ahí no entramos en lo que hace el ser humano, ¿no? Porque ya eso ya es otra cosa. Pero digo, ¿realmente tengo libertad? ¿Existe realmente ese libre Bueno, albedrío? creería que sí. Yo creo que no, porque si hay una consecuencia dependiendo de lo que yo haga o dependiendo de cómo yo me porto, no hay ningún tipo de libertad. Porque hay leyes, porque se supone que tú tienes que comportarte en la sociedad de una manera. ¿Eres realmente libre? Sí. No, o sea, tú no puedes hacer lo que te dé la gana porque hay unas leyes que respetar. Si tú las irrespetas o las rompes, tú tienes una consecuencia. El ser humano no puede vivir en plena libertad de sus actos. Por eso te digo, el libre albedrío para mí no existe. Porque no tienes plena libertad de lo que tú quieras hacer. Tienes la consecuencia o buena o mala. Eso va a depender después de tus actos. Lo que sí creo es que en el sistema de leyes somos humanos y nuestro sistema es imperfecto y entiendo súper bien lo que tú estás diciendo con respecto a nuestras leyes. Pero con respecto a lo de Dios, yo no lo veo acto por acto. Yo veo el castigo de Dios como perder un familiar, que no es el que te toca por natural. Sabes que todo es natural, ¿no? Pero es que hay cosas que no pienso decir, ¿no? En el tiempo de vida, ya la persona que es mayor le tocaría, pero se va a uno que está antes. ¿Por qué Dios te castiga de esa manera? No puedes verlo como un Dios castigador. Si lo ves como Dios castigador, entras en mi punto de que es un Dios malo. A eso es donde yo sí lo veo. O sea, yo planteaba la idea del Dios malo hacia ese Dios. Ah, ¿por qué te hace sufrir? ¿Sabes por qué te manda cosas que te hace sufrir? No lo veo hacia el acto por acto. Ah, si yo no apreté bien las tuercas del carro, entonces se me sale la llanta de nuevo. No lo veo hacia allá. Lo veo como muy estéril ese pensamiento. Más allá que ya te entiendo lo que tú dices. Pero yo veo el Dios malo es al Dios que castiga. En el que yo no creo. Yo decido no creer en ese Dios. Pero ese es el Dios que yo veo como cuando digo, yo creo en un Dios bondadoso, porque yo creo que hay un sistema social que nos exige, sin una exigencia real, pero nos lleva a creer. O sea, todos queremos creer en algo superior a nosotros. Y somos tan moralistas que queremos es que ese Dios sea literal perfecto, lo que nosotros no somos. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo no estoy dispuesto a creer es en el Dios malo. Y ese es el Dios al que yo veo como malo. El Dios que castiga, el Dios que te quita un familiar, el Dios que te pone una enfermedad. Otro ejemplo, el diluvio. Ese fue otro ejemplo de un Dios malo. Ah, la gente está vuelta loca. La gente está vuelta loca. Boom, manda la inundación y borremos barremos a la gente del planeta. La persona que se cuida toda la vida y tiene un familiar, un amigo, una cosa, que fuma, bebe alcohol, come como le da la gana, y a mí es el que me da cáncer de estómago. ¿What? Por lo menos también, en parte de las historias de la Biblia, Abraham y su hijo, es que le dice a Abraham, demuéstrame tu fe, desviviendo a tu hijo. Ese es el Dios malo, que sí, una de las cosas que a mí no me gusta de la religión. Lo llevas a ese punto que yo te digo, no es tan bondadoso ni tan bueno como lo queremos ver, ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo, Darwin. Y el ejemplo más grande, su propio hijo. Déjame mandar a mi propio hijo para que sufra y no... Total. Aquí sí nos estamos metiendo en la materia que yo tenía en mi mente, ¿me entiendes? El Dios malo o porque queremos creer que Dios era bondadoso.
Ahora, yo no sé si tú estás tratando de llevar a que hay que creer en que el Dios es malo. No, sí, no, para nada, no, cero creencias, aquí no estamos llevando las creencias. Esta idea para este episodio se nos planteó esa incógnita, ¿no? Yo honestamente te digo, uno de mis temas por los cuales yo no creo en la iglesia como institución, y cuando hablo de la iglesia no solo estoy hablando en la fe católica, sino en varias de las religiones que tienen un templo, es que yo sí siento que en la mayoría de las religiones una de las cosas que te adoctrinan es a tenerle miedo a Dios. Buena palabra, adoctrinamiento. Qué bueno. Se te crían con ese miedo de no hagas las cosas de esta manera porque a tu Dios o al que sea no le gusta. Incluso date cuenta que te discutí porque yo sí soy un ser humano que creo en las consecuencias de mis actos, pero no creo en un Dios que castigue. Yo no creo en eso. Más allá que sí sé que ocurren vainas y como todo ateo, cuando hay una turbulencia muy fuerte vamos a rezar. Yo decido cuando soy consciente y cuando las cosas no están tan desfavorables en creer en que no existe un Dios que castiga. Dios me permita seguir pensando de esa manera. Claro que no es producto de. He decidido yo no creer en muchas religiones porque también es que ante la ausencia de respuesta, el tema es que tienes algo que aprender. O es la voluntad de él. Sin duda, es la voluntad de él, pero esa es la respuesta más él fácil. te está buscando enseñar algo. Claro, Entonces, en retrospectiva, tú tienes que buscar eso, buscar ese aprendizaje. Que voy a hacer un breve inciso. Estos días vi un video, bicho. Te lo tengo que pasar, lo que pasa es que no te interesa mucho, pero creo que si lo ves con esta perspectiva te va a gustar. La historia de Anakin Skywalker hasta Darth Vader, pero desde el lado psicológico. Un análisis de por qué Darth Vader es Darth Vader, que no necesariamente es maldad. Quizás es un miedo muy profundo. Entonces, desde el desglose de las emociones. Más bien, eso está por un episodio y todo. Está bueno por un episodio, déjalo por ahí, anótalo por ahí. Está bueno. Yo siempre he dicho, y yo tengo un amigo, un muy buen amigo mío, en verdad, te quiero mucho, Luis, que es cristiano. Y yo no tengo nada con la creencia de él. Lo que sí es que yo siento que muchas veces yo no tengo esa respuesta. O sea, como que yo no quiero que venga un amigo mío a darme la respuesta. Es como que algo que yo logre entender. Desde la religión algo, yo creo que la religión no está para eso. Más bien está para internalízalo. Si te toca sufrirlo es porque hay algo que... Entonces lo veo muy psicológico también. Entonces al final nos desligamos mucho de la fe y nos metemos en el tema psicológico. Entonces el Dios maligno que yo veo es ese Dios que castiga, el cual sí lo veo como algo muy malo, bro. De llevarlo más a la parte del ser humano y no tanto a la parte de Dios. También pasa de que la duda de por qué nosotros pensamos que somos producto de Dios y no lo vemos al revés, porque no Dios es producto del ser humano, y ahí te daría un poco más de lógica entender de que si es producto del mismo ser humano, esa imperfección de que la vemos tendría lógica, ¿no? Porque si es al revés, si es un Dios que es todopoderoso, entonces realmente es o no es tan poderoso o no es tan bueno. Si te permite todo este tipo de cosas malas. La religión ante esos cuestionamientos que tú acabas de hacer siempre va a ser, pero es que él hasta tiene la enseñanza para ti. Ese sufrimiento es una enseñanza para ti. Y es la que yo no estoy dispuesto a aceptar un poco desde la religión. Pero hoy estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso que planteaste. Y es más, lo creo. Lo he conversado en otros momentos de mi vida. Que es como que, claro que sí, para mí Dios y los dioses es un invento del ser humano. Y ya después aquí tengo más cuestionamientos que pruebas, pero... En ese planteamiento es como no hacerme cargo yo de mis actos, sino es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Es como... Tu última excusa es que no, así lo quería. O así estaba estipulado, así estaba escrito. Esa va a ser siempre tu última excusa. Nunca hay si es culpa mía, si fue por mí, yo me lo busqué. Por eso cuando lo planteaste ahorita que lo llevaste más al ser humano, ahí es donde tú dices, bueno, si lo ves hacia el ser humano, sí se ve más la imperfección. Y tendría muchísimo más sentido. Con el tema de creencias o no, yo siempre le digo a esta persona, tú decidiste creer en una, pero eres ateo de las otras 99 que existen. Yo simplemente agregué a ese 99 una más. No creo en esto. Yo estoy más por el lado de ser agnóstico. O sea, yo no te puedo decir si sí o si no, porque no hay pruebas ni en contra ni a favor. Simplemente estoy ahí. Te lava las manos como Poncio Pilato. Nunca mejor dicho. Exactamente. Pero sí me inclino más también inclinado más un poquito más hacia el ateísmo. Así como porque todas estas historias me suenan fantasía. Te hago una pregunta. A la hora de una turbulencia fuerte, confío en el piloto. No decides rezar. No. Tú nunca... No, porque entonces lo tienes... Ojo, cuidado. Entiende la analogía de turbulencia fuerte. Lo agarrarías como un
lo agarrarías más, no lo ves como un dios, sino como una persona que te cumple deseos. No hagas que se caiga este avión. Válido, válido. No, en Pero este ejemplo, al ejemplo, yo sé por dónde lo estás llevando, por cualquier otra cosa, pero el ejemplo siempre que te dicen, al hablar de la turbulencia vas a rezar. tu posición como agnóstico y inclinándose un poquito más hacia el ateísmo, tu by through es, en ese momento, en tu mente no está un, coño Dios, cuídanos, coño Dios, protégenos, Si estás en el momento de aparecer. la manera que sea. Puede ser, porque no, sí, habría que estar en ese momento, lo que siempre se dice, ¿no? En el momento malo, a lo mejor por ahí sí te inclinas hacia el lado de, mira, si realmente Creer un existe, poquito a ver si pasa algo. si realmente existe, este es el momento que aparezcas y te hagas notar. Y quizás ese acto y ese momento te hace inclinarte ya a la creencia y por ahí se renueva una fe y te vuelves creyente, qué sé yo, ¿no? Dejas de cantar gasolina y dura y empiezas A predicar. a predicar la palabra cual Daddy Yankee. Habría que estar en ese momento, pero entiendo por el ejemplo de la turbulencia siempre también es uno de los que ponen cuando tú dices que no. Yo honestamente te digo que para mí la Biblia no es más que un cúmulo, no es más que un conjunto de metáforas muy bien puestas, ¿no? Porque para todo hay una respuesta dentro de la Biblia, depende cómo lo quieras interpretar, ¿no? Es que es interpretación, exacto. Por eso que lo llamo metáfora, al igual que lo que te acabo de decir. La turbulencia no necesariamente es cuando tiembla el avión, la turbulencia es cuando en algún momento de Algo malo que te hace dudar. tu vida en ese momento está temblando ahí por algo. Hace dudar tu no creencia, ¿no? Te pone también a tambalear. Yo lo he planteado alguna vez que Dios es un invento del hombre. Pero yo he decidido creer. Creo en Dios, no creo tanto en la iglesia. Me intereso por tratar de aprender, de que el conocimiento me permita tener más respuestas que dudas. Entre más voy aprendiendo del tema de la religión, también me voy separando mucho más de la iglesia también. Eso como que va de la mano. Cuando pasan las cosas que pasan dentro de la iglesia, que se tratan de tapar y que tú no ves consecuencias en eso, tú dices, esta persona es un ser humano igual que otro, que simplemente él se atribuyó de que es el representante de Dios en la tierra, ¿no? O sea, para mí eres una persona igual que yo. Tienes los mismos errores, solo que a ti te los tapan. En el episodio de los papas, hace 3 episodios atrás, vayan a verlo. Te recomendé una película que sé que no has visto. Bro, está en Netflix. Claro, me encantaría que la vieras, brother. Quisiera que habláramos de la película, no para un episodio, que habláramos de la película. Vamos a hacer algo, al episodio ese de Skywalker. La primera parte vamos a dedicar, o la segunda parte, la parte del final del episodio, la dedicamos a hablar de la película. Me comprometo a eso, la veo. Marco, hay una frase que justamente acaba de englobar tanto lo que tú acabas de decir. Y hay una posición de que, bueno, también yo creo que esa es una película donde busca lavarle la cara a ambos papas, a Benedicto y a Francisco. Para cerrar, si quieres este punto, me quedo con un escrito, una frase que leí de un escritor alemán, el que escribió El Lobo Estepario, Hernán Hesse. Él crea en su libro, hay un dios que lo llama Abraxas, que es el dios de los gnósticos, de este tema de que no creen en si existe o no. Y establece un resumen en ese libro que dice que Dios y el diablo, o el bien y el mal, son lo mismo. Que básicamente entonces volvemos a la idea principal tuya. Toda acción tiene una consecuencia. Porque siempre lo vemos como alguien bueno y realmente, ¿por qué no lo vemos malo? Porque evidencias hay y muchísimas. Sobre todo en la Biblia. Mira, pero entonces estás hablando de la Biblia y básicamente en la Biblia hablan de la vida de un tal Jesús. Y vida, entre comillas, porque lo único que menciona son los últimos 3 años de vida de él. Él desde que nace hasta los 30 años no se sabe nada de él. Que por ahí te tengo una hipótesis buena con respecto a eso. Complementar el tema. Ojo, estos temas son súper profundos y podríamos dedicarle mucho más tiempo, pero como aquí no somos responsables, lo que buscamos es aligerar el tema en una conversación de dos panas, lo más sencillo, y el que nos quiera escuchar, que se siente identificado, que quiera escucharnos como si estuviera aquí con nosotros opinando y dejando sus comentarios en los comentarios aquí abajo. Queríamos complementar este tema con, ¿en verdad Jesucristo existió? ¿Hay pruebas a favor? Brother, es que yo no puedo hablar de este tema sin yo autosabotearme, marico. No hay pruebas, marico. Todas las pruebas que existen son las mismas que se usan para decir que no existieron. O sea, yo me autosaboteo, me da rechera que le vean la cara de pajú a uno. La mayoría de las cosas que se utilizan para decir que existió son los mismos argumentos que te puede decir la persona que cree que no existió, los puede utilizar de la misma manera. Me puedes mencionar por cualquier cosa, me puedes decir, mira, algo arqueológico, pues yo te puedo decir, ajá, pero eso arqueológico realmente no determina que haya sido de él, simplemente que existió en el tiempo. Una de las frases que usa la gente que está a favor de que sí existió, que dice que la ausencia de prueba no es prueba de su ausencia. A nivel de las fuentes no cristianas, hay básicamente dos autores que hablan de Jesucristo en esa época, Flavio Josefo y Tácito, que son dos historiadores
que existieron como 200 años después de que Cristo dejó de estar en este mundo. Exacto, y que en unos escritos que ellos hicieron, no es que le dedican su historia, sus escritos a Jesús, sino que como que lo mencionan de pasada. Ok, la prueba de que existió es que estos dos historiadores que no creen en la religión lo nombraron. Más bien se burlaban, incluso. En esos escritos se burlaban de esa nueva, porque era algo nuevo, era como decir, mira, esta es la nueva religión que está apareciendo y este es el Mesías. Entonces ellos muchos años después escribieron y lo que hacían era burlarse de eso y no lo mencionan como, o sea, ni siquiera lo mencionan directamente de los nombres que posiblemente él pudiera tener, ¿no? En hebreo, que era Joshua y no sé qué, o Jesús, o sea, no lo nombran así, sino que simplemente hacen indicios de que existió una persona con esas características y tal que tenía unos seguidores, pero no le dan nombre, no, o sea, es como que estos escritos lo que hacen es que certifican que existió una persona, que existió una persona. Hablan de él, pero no lo mencionan. Entonces, esa misma prueba, a nivel de los cristianos, es que los evangélicos canónicos y los epístolas encontraron cartas de gente con fe cristiana que habla también de Jesús. Son cartas que existieron X años después. ¿Cómo yo debato todo este tema de los años? En esa época, una persona de 40 años era un anciano. La expectativa de vida, llegar a los 50 era nulo. Que 60 años después de que deja de existir Jesucristo, ¿ok? O sea, de la muerte, de la resurrección, como le quieran decir, de esa época. 60 años después, alguien habla de él. Esa persona no estaba viva cuando habla. Entonces, si acaso habla del cuento, ¿qué es la garantía? Ese era el telefonito. Fue historia, de historia, de historia. Es que muchos de los que debaten este tema de que no existió y uno de los argumentos es eso, de que realmente, o los cuatro evangelios que son los principales, que son los cuatro que se dictaminaron que eran de los cuatro apóstoles, esos escritos realmente no eran de ellos. Eran historias de historias de historias que ellos iban acumulando. Lo que se dice es que muchos de estos evangelios fueron escritos por muchas personas, no por una. Existen alrededor de 40 evangelios. Los evangelios no es más que la versión escrita de cada una de esas personas. Hablaron de Jesús desde la fe cristiana. La diferencia entre cada evangelio es tan grande en hechos, las incongruencias entre cada uno de esos evangelios, que literal la Biblia está hecha entre los 3 o 4 evangelios que coinciden entre sí. Esta es la persona más importante de la historia para el ser humano, sin duda. Porque hay un antes y un después de esta persona, sin duda. Que haya cambiado tanto la historia del mundo, deberían haber miles y miles y millones de escritos de personas. Antes la iglesia los ha desaparecido. Realmente no los ha desaparecido, pero no están tomados dentro de la Biblia, porque no va con la narrativa que la iglesia quiere hacernos adoctrinar. No hay mención directa. Muchos textos hablan de algo, pero nadie menciona a Jesucristo. Y que la historia de Jesús no es única. Hacia atrás, y hacia el Antiguo Testamento, hay demasiados dioses que pasaron lo mismo. Un Dios que viene supuestamente viene de los cielos, que se muere por los pecados y que a los 3 días resucita. De esas historias hay muchas. Sí creo que al final en el cúmulo de historiadores, adeptos, no adeptos, creyentes, no creyentes, al final yo sí creo que sí existió alguien en esa época que fue disruptivo. Lo que sí no creo es que ese alguien sea Jesús, el Hijo de Dios como tal, sino fue una persona que en verdad se hizo cuestionar, y en la época éramos muy influenciables. A lo mejor era un filósofo, simplemente con unas ideas de vida totalmente diferentes a lo que pasaba en ese momento. Y que su idea no fue, mira, podemos solucionarlo todo con amor y siendo bueno con el prójimo. El resumen es como la enseñanza de él, ¿no? De lo que te dicen las escrituras. Es el resumen, sé bueno con el otro. Y la vida será buena contigo. A lo mejor era eso, a lo mejor era una persona que iba filosofando en ese estilo de vida y que tuvo gente que le gustó lo que decía y ya, y lo siguieron. Más allá de endiosarlo, que es donde viene la creación de la religión. Pero quizás era un ser humano común y corriente. Simplemente, y que sí existió. ¿Sabes? No se niega que existió el ser humano, de carne y hueso. Pero que era el Dios. Ahí es donde está la duda. Sí, y yo creo que muchas de las cosas que le achacan, por decirlo de alguna manera, esos actos divinos que le imputan, yo creo que son cosas, no quiero decir la palabra inventadas, pero son cosas manipuladas para que sumen otro nivel de contextualidad para que, wow. Sí, total, porque aparte los milagros no son muchos. La iglesia está creada a través de eso, de unos supuestos escritos que el Imperio Romano tardó 450 años en aceptarlo.
Es decir, esta va a ser la religión oficial del imperio. ¿Cuánto se pudo manipular en 450 años? Como para darle un encauce a todo ese tema de esos escritos y mejorarlos y desaparecer lo que no quiere es que la gente leyera. Yo creo que este episodio nos los permitimos por lo complejo que son nuestras creencias como sociedad. En verdad lo voy a decir con toda la responsabilidad, valga la redundancia del nombre del podcast, pero creo que hoy por hoy estamos viendo una etapa social donde las creencias tienen mucho menos arraigo que antes. Los chamos de ahora están mucho más despegados. Yo creo que aquí es donde el verdadero reto no solo de las religiones, sino de muchas cosas en la vida, va a ser de que estas nuevas generaciones crean en algo. A mí me hubiese gustado que me dijeran con uso ya de la razón, existe esto, estas son las diferentes que hay, elige tú, lee tú, investiga y lee tú cuál es lo que quieres, en vez de el adoctrinamiento de decir, tú vas a creer en esto porque yo creo. Fino de esa manera, pero creo que no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estas nuevas generaciones realmente no tienen interés de siquiera leer, aprender nada. Yo creo que ahí es donde está el reto de esas religiones, esas cosas a las cuales la gente no quisiera perder tanto adeptos, ¿no? Yo no lo estoy juzgando, solamente estoy diciendo que ahí creo que es donde está el reto. Creo que nuestras creencias o hasta el sol de hoy, las creencias que existen, son exageradamente complejas, brother. Queremos creer en el Superman, más Superman de todos los Superman que resucitó los 3 días. Es una historia muy de fantasía. Todo es una historia muy de fantasía. Creo que eso lo hace tan complejo que en el cambio cultural que estamos atravesando, definitivamente está perdiendo demasiado fuerza esa narrativa. Si me das algo que creer, yo quiero creer en algo que pueda, que pueda ver, que pueda percibir, que me demuestre que existe. Que tú me presentes una figura etérea y que cumple con un propósito y que hay una narrativa que tú tienes que seguir y no sé qué. Es una historia demasiado fantasiosa. Pero bueno, para cerrar rápido el episodio antes de irnos. Los hipótesis y teorías que hay aquí de Jesús. El mito de Jesús, que realmente lo que dice es que no hay evidencia arqueológica, como lo decíamos al principio, y que los relatos sobre la vida son interpretaciones simbólicas y mitológicas. La teoría sobre un Jesús alegórico o amalgamado es una historia creada por muchos, inculcada a uno solo. ¿Sabes? Mucha gente escribió sobre él y entonces todos esos escritos se lo pusieron a Juan, a Pedro, a Lucas, a Luis, a no sé quién, a los apóstoles. Pero que son creaciones y son historias de mucha gente. Jesús mitológico, el misticismo de Jesús, que todos son una pieza de la mitología. El otro, este me pareció increíble, que supuestamente Jesús realmente no murió como dicen las escrituras, crucificado, no sé qué, sino que él murió de 84 años en la India. Y hay historias de esa persona durante los primeros 30 años que coinciden con los 30 años que no existe de la historia de Jesús en Palestina. No hay pruebas de que Jesús haya nacido en Jerusalén y mucho menos que Jerusalén haya existido. Nazaret, que Nazaret haya existido. Hay otra que dice que Jesucristo en realidad era Cesarión, hijo de Julio César y Cleopatra. Que Cleopatra para protegerlo lo mandó a la India, que se pega justo con la anterior. Y que él a los 30 años volvió de la India a reclamar su trono y no sé qué. Y esta es la mejor. Esta viene de un autor, no lo escribí. Que hablando de autor, tengo una lista de 10 libros que hacemos un post, no sé si lo ponemos en X o en Instagram, para complementar este episodio cuando salga, para recomendar 10 libros que hablan de todo esto. Y este sale de uno, que es la teoría del hongo alucinógeno. Que realmente Jesús no era ningún ser humano, sino que era el nombre clave del hongo alucinógeno Amanita muscaria, que los esenios y otros grupos religiosos judíos utilizaban para entrar en comunión con la divinidad. Bueno. El cristianismo nació como efecto de las visiones producidas por Así que no puede hacer una película de esta vaina. Mira, a mí en verdad este tema, yo quiero volver a concluir con algo más y es, no permitan que nadie les digan qué creer. Eso que tú dijiste hace un momento es lo correcto. Qué fino que ustedes decían creer en lo que quieran creer o no creer en nada si eso es lo que no creen, si eso es lo que quieren, que digo. Pero hay suficiente conocimiento, hay demasiada tecnología para que todo lo tengamos a la mano y poder. Uno ya creció, por lo menos en mi caso, ya yo crecí con muchas creencias que a mí me cuesta muchísimo despegarme de la creencia de Dios. Yo despegarme de esa creencia. Más allá que tengo muchas cosas para cuestionarlo y todo lo demás. No sé si por flojera incluso podría ser una opción. Que a veces digo, no me hace falta ser una opción, yo quiero seguir creyendo. Solamente el tema de creencia. O quizá por miedo. El mismo miedo de
Uy, si no creo y digo que no creo, me va a ir mal y me van a castigar. Porque así era la iglesia en su momento. Y así te crean, y así es el tema del catecismo y todo. Lo que te enseñan es eso, a través del miedo. Pero la iglesia gobernó tantos años fue a través del miedo. Mala herramienta según yo. Pero, ¿quién soy yo para juzgarlo? Erga, buena frase bíblica. People, como siempre les recuerdo, en nuestras redes sociales, @ no seremos responsables, en Instagram, Facebook y TikTok, @ no responsables en X, antiguo Twitter. Muchas gracias por llegar al final del episodio. Te pedimos por favor que dejes el comentario de este tema si te gustó. ¿Qué te parecen los otros dos temas que tenemos por ahí planteados también? Si quisieran que grabáramos este episodio, que seguro que sí lo vamos a hacer. Te pedimos que nos ayudes a darle el botoncito de like, por favor. People, se les quiere gratis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Poder ir con Dios.